En esta ocasión vamos a trabajar con un sensor de temperatura en el simulador Tinkercad, aplicándola a una tarjeta Arduino. Bien, para ahorrar tiempo les muestro ya construido el circuito con el que vamos a estar trabajando. Les sugiero que lo recreen en su propio Tinkercad para poder seguir ustedes mismos posteriormente la construcción por bloques de la programación de la tarjeta. Estos elementos los encuentran en la lista de componentes básicos del Tinkercad. Ustedes pueden simplemente navegar a lo largo de todo el catálogo, a lo largo de todo el catálogo de elementos y buscar cada uno de los que se requieren. En todo caso, el más complejo de utilizar sería el sensor de temperatura, en este caso, para poder trabajar con la aplicación por detección de temperatura y activación de un LED. Bien, entonces vamos a observar cuáles son las configuraciones que tenemos en este esquema. Para empezar, el elemento de entrada va a ser a partir de el pin analógico A5. Bien, entonces el elemento analógico A5 viene conectado a lo que es el voltaje de salida directamente del sensor de temperatura. Posteriormente, la energización del sensor de temperatura, lo que ya sabemos, tierra negativo y un voltaje potencia positivo. Bien, entonces de aquí la terminal de medio va a ser el elemento de transferencia de datos a la entrada analógica para propósitos de este ejemplo A5. Bien, lo que hacemos con el actuador, en este caso el LED, es conectarlo directamente en conexión directa, cátodo negativo y ánodo a través de una resistencia a la salida digital 2. Para propósitos de este ejemplo, ustedes posteriormente en su programación podrán usar cualquiera de las que se muestran. Solo recuerden que hay que configurarla en base al diagrama de bloques a su salida respectiva. Es decir, si usan la salida 3, pues entonces hay que modificar el diagrama de bloques al pin digital 3. Bien, y entonces con esto empezamos a trabajar ahora sí lo que es la configuración. Nos vamos a la parte de código y aquí exactamente igual que lo hacíamos en el ejemplo de potenciómetro, hay que crear una variable. En este caso la denomino temperatura, siendo esta la variable física que detecta mi sensor. Una vez creada, entonces tenemos que definirla, es decir, en dónde va la tarjeta Arduino a reconocer el dato temperatura. Y ya sabemos que es la salida que va conectada, la salida del sensor de temperatura, pero que va conectada directamente a la entrada analógica 5. Entonces, para este propósito ya viene prediseñada una instrucción para poder detectar y definir en grados centígrados la variable de temperatura o el disparo de temperatura que genera directamente el sensor a partir obviamente de la detección de la temperatura. Bien, y esto es directamente en los elementos de entrada y aquí lo ubicamos al último, leer sensor de temperatura en el pasador analógico en las unidades grados centígrados. Esto lo vamos a colocar directamente en la función que tenemos como definir. Entonces, a partir de aquí nosotros ya podemos configurar directamente sin necesidad de tener que utilizar una escala como lo hacíamos con el potenciómetro. Aquí simplemente ajustamos en qué pasador se encuentra. Acuérdense, dijimos analógico 5 a 5 y ya lo tenemos nosotros configurada por default en grados centígrados. Si no viniera así, pues hay que cambiarla. Son las únicas opciones. Las unidades de temperatura dijimos sistema inglés, sistema internacional. Por comodidad vamos a ajustarla a grados centígrados, sistema internacional. Bien, entonces lo que ya tenemos aquí es la definición de lo que va a reconocer mi tarjeta Arduino como temperatura. Toda aquella información o disparos que genere el sensor de temperatura hacia la salida, hacia la entrada analógica A5. Bien, entonces, ¿qué sigue? Tenemos que darle una función. La función control va a estar definida ahora por un condicional sí o sí no. Vamos a tomarla después de la función solamente sí. Esto tendría un if y un if not. ¿Ok? Entonces lo tomamos y lo colocamos directamente. Bien, nos regresamos ahora a la función matemática y aquí vamos a utilizar la función matemática comparatoria
comparativa mayor que, menor que. En este caso, la tomamos y la colocamos directamente en la función sí o sí no. Bien, ya definimos temperatura, ya ubicamos, ya le dijimos a las instrucciones en dónde va a estar ubicada, qué es lo que se va a detectar y a medida que se modifica, qué funciones va a ejercer. Bien, entonces aquí vamos a ubicar de nuevo. Si mi variable temperatura toma un valor, vamos a decir mayor o menor para fines prácticos, ¿verdad? En este caso de ejemplo, yo lo voy a dejar por default como viene menor que una magnitud. En este caso lo voy a configurar para marcar 100 grados centígrados. ¿Qué va a suceder si mi variable temperatura detectada en el pasador analógico A5 es menor que 100? Entonces yo voy a decir que mi LED, en este caso dijimos conectado a la salida digital 2, definir pasador va a ser mi función trabajo, dijimos 2, va a permanecer encendido. Si no, es decir, si todas las demás condiciones no se cumplen, quiere decir todos los valores mayores que 100, entonces, ¿qué va a suceder? Pues va a generar una salida negativa, es decir, un 0 en mi pasador digital o salida digital 2. Pues bien, vamos ahora a probar el circuito. Minimizamos la ventana y ahora nos vamos ahora sí a iniciar simulación. En iniciar simulación, para poder apreciar el funcionamiento del circuito, nosotros tenemos que ubicarnos directamente en el sensor, darle clic y automáticamente aparecerá una barrita de temperaturas, escalas de temperatura. Yo lo deseleccioné. Lo selecciono, le doy clic y aparece en la ventana esta barrita de temperaturas, indicando menor temperatura e indicando mayor temperatura. Aquí se puede apreciar mejor. Entonces, desde aquí ustedes ya ven cómo cambia la temperatura a medida que yo desplazo de menor a mayor el indicador de temperatura. Observen cómo en el cambio, justo al cambio de 99 a 100, ya me genera a mí la condición de que cualquier valor aproximado a 100, pues obviamente va a generar un estado 0 de mi salida. Cualquier valor menor a 100, pues va a generar un estado verdadero de mi salida, es decir, un 1. Bien, ¿qué sucede entonces si nos vamos a la parte del código ahora, pero en función de la instrucción? Es decir, nosotros vamos ahora a compararlo con lo que sería el texto. A la par, nosotros observamos que lo primero que se hizo fue definir la variable temperatura, siendo esta igual a 0. Se muestra ahora lo que es el cuerpo del programa. Se definen entradas y salidas. Entrada analógica, pin mode, se declara entrada analógica 5 y pin mode salida digital 2. Entonces de aquí ya tenemos el control, lo que correspondería a la función de conversión de temperatura. Para este caso se requeriría una librería específica. Este simulador Tinkercad ya tiene configurada la librería específica para este tipo de sensor. Si estuviéramos utilizando un Arduino real, pues tendríamos que descargar la librería adecuada al tipo de sensor que estuviéramos utilizando, que el más común es el LM35. Bien, entonces, la condición para poder definir la temperatura en grados centígrados para este sensor viene dada por esta ecuación. Menos 40 más este valor decimal por la lectura analógica en A5 menos 20. Esta sería la función para poder convertir todos aquellos valores detectados por el sensor a grados centígrados. Entonces, aquí está nuestro condicional. Si, if, la temperatura es menor de 100, entonces me va a arrojar a mí un valor 2 en la salida digital. En la salida digital 2, un valor positivo, o 1, o verdadero. Si no, entonces me va a arrojar una salida falsa, o 0. En este caso, para esta condición, dijimos, dependerá de la configuración que se le dé al programa. Y este es el manejo de un sensor de temperatura elemental con Arduino.